Entonces, les invito a inclinar sus rostros nuevamente. Oremos. Padre bendito, estamos llenos de alegría, llenos de gozo, llenos de agradecimiento delante de tu presencia, porque eres un Dios que escucha nuestras peticiones, que escucha nuestro clamor, aun cuando por situaciones de la vida podemos llegar a sentirte lejano, como estaban estos leprosos que estaban apartados y aún así alzaron su voz a ti. Así nosotros podemos estar confiados en que tú nos escuchas y tú respondes en tu tiempo. Damos gracias a Dios porque tú te mueves en medio nuestro y como iglesia nos animas al ver cómo respondes a cada una de las peticiones de nuestros hermanos. Damos gracias por toda la sanidad, por toda la provisión, por todas estas buenas nuevas, buenas noticias que está experimentando cada hogar. Eso nos anima y te damos gracias porque es una forma a través de la cual tú también nos bendices. Queremos humildemente agradecerte y reconocer que es por tu gracia y por tu favor, por tu misericordia que haces todas estas cosas en nuestras vidas, no porque nosotros lo merezcamos. Ayúdanos a siempre practicar el agradecimiento hacia ti y que estas acciones, estas oraciones contestadas, Padre, puedan acrecentar nuestra fe en ti, que podamos descansar en ti en todo momento y que nuestro espíritu sea vivificado a través de tu palabra y a través de tus oraciones contestadas. Dejamos el resto de la reunión en tus manos, agradecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Bien? Eso, aunque se hagan así, haga una sonrisa media. Pero qué bueno que estamos reunidos otra vez. Ha sido una hermosa semana, mitad de semana. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos hemos gozado con algunos hermanos que Dios les ha permitido cumplir un año más. Hay algunos que ya llegaron a los 50 años, no voy a dar sus nombres, medio siglo. Increíble, ya empezaron a olvidar algunas cosas. Aniversario de matrimonio, nuestro hermano Héctor y Glorita, 44 años de casado. Un monumento para nuestro hermano Héctor a la paciencia, nuestra hermana Martalú, varios hermanos de cumpleaños. Y hoy yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hija, sus 24 años. Y doy gracias a Dios por tener la oportunidad de... No, hermano Hugo, no, ella no va a pasar el aviso pronto. En la misericordia de Dios, hoy puede cumplir sus 24 años acá, ha sido consentida y damos gracias a Dios por eso. Llegamos, mis amados hermanos, al último, como se dice, el último estudio en el libro de los Hechos. Empezamos casi 27 por ahí de marzo a estudiar este tema acerca del sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. ¿Cómo nos gusta sufrir? ¿Cómo nos gusta hablar de sufrimiento? Somos masoquistas. No se trata de eso. Lo que pasa es que andan tantos engañadores predicando un evangelio barato, predicando una vida cristiana fácil, sencilla, venga Cristo y siga haciendo su vida y usted haga lo que quiere, como que Cristo es un buffet, elija de él lo que quiera y lo que no hay ningún problema. Y no es así. En este tiempo de pandemia, en donde muchas informaciones se escuchan, que ya van a abrir, que no, que viene el pico en agosto de enfermedad, nosotros vamos a la palabra de Dios, la que nos ofrece la información correcta y precisa. Y hemos visto cómo el sufrimiento, mis amados hermanos, el dolor, las pruebas, las dificultades, son parte de la vida cristiana. Y quiero aclarar algo antes de orar. Si usted me ve a mí muchas veces durante la reunión, me ve que estoy respondiendo mensajes, no es que estoy chateando con mi señora, o con, bueno, a veces sí, porque hay los de comunicaciones me preguntan, ¿usted, pastor, conoce a esta señora? ¿Conoce a iPhone 8? ¿Conoce a Juanita Pérez? Y yo tengo que decirle sí, déjela entrar a la reunión, o le pregunto a mi esposa que ella la conoce. Entonces si me ve, no me juzgue, por favor, de que estoy haciendo algo incorrecto frente a eso. El sufrimiento de los primeros cristianos. Este ha sido nuestro versículo lema.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy tenemos nuestro último versículo para memorizar. Hechos 28, 30 y 31. Pablo llega a Roma. En ese viaje que empezó ahí en Cesarea, cuando fue apresado en Jerusalén, Pablo llega a Roma y dice Hechos 28, 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este es nuestro último versículo para memorizar. Hemos dado muchos versículos. Ahí abajo tiene mi correo, en donde toda aquella persona, sin hacer trampa, sin copiar el versículo desde la Biblia, porque si usted lo va a copiar, si aprendió todos los versículos, honestamente, delante de Dios, no hace copialina, como dicen acá, de la Biblia, y me los manda a mi correo y los reviso y vemos que está en lo correcto, esa persona se hará acreedora al libro del apóstol Pablo escrito por John MacArthur. Ese será un regalo en este tiempo que hemos aprendido acerca del sufrimiento de los primeros cristianos. ¿Por qué necesitamos aprender del sufrimiento? Para tener la película clara. Para no pensar que Dios nos engaña. Decía nuestra hermana Andrea recién, doy gracias a Dios porque me dijo que no. Muchas veces creemos que Dios tiene la obligación de decirnos que sí, o está obligado a decirme que sí, o Dios está a mi servicio. Dios es sabio y Él dice sí y a veces dice no. Y a veces nos enojamos cuando Dios dice no, y puede que humanamente actuemos así, pero nos olvida que a veces nosotros somos papás, que cuidamos a nuestros hijos y le decimos no, no se hace eso, y nuestro hijo se enoja. Bueno, tenemos esa relación de hijo a padre y Dios a veces nos dirá no. Y Dios usará el sufrimiento. Dios usará el sufrimiento para moldearnos, para movernos, para llamarnos a la santidad, para tener una visión clara de lo que es la vida cristiana. Como vimos en uno de los miércoles, el dolor es el megáfono de Dios para hablar a este mundo sordo y para hablar a nosotros también. Un dolor nos hace mirar al cielo. Y hemos visto cómo estos primeros cristianos en el libro de los Hechos sufrieron. Sí que sufrieron y eso es lo que hemos visto. Y si Dios lo permite, a partir del próximo miércoles, en esta reunión de estudio bíblico y de oración, nuestro tema será conociendo a Jesús. ¿Conoce usted realmente a Jesús? Pablo decía, a fin de conocerle. Pero no solo intelectualmente, sino que experiencialmente. ¿Experimenta la presencia de Jesús en su vida? Su promesa de yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Conoce a Jesús como maestro? ¿Conoce a Jesús el 100% Dios, 100% hombre, lo que se llama la unión hipostática? ¿El liderazgo de Jesús en esta tierra? ¿Su autoridad? Todo eso aprenderemos, si Dios lo permite, miércoles y miércoles a través de esta plataforma. O cuando se abra la iglesia veremos cómo vamos a hacer todo eso, pero usted tendrá la oportunidad a partir del próximo miércoles empezar a conocer más profundamente a Jesús. Esta semana me llegaron 2 videos para que los viera y diera una opinión en cuanto a un evangelio de Jesús que se está predicando ahora. Los mormones están ganando muchos adeptos en este tiempo alrededor del mundo porque invitan a conocer a Jesús. Conoce a Jesús, desarróllate, conoce a Jesús, pero desarrolla, saca tu potencial, saca lo bueno que hay en ti, pero usted nunca ve en ese evangelio, nunca ve arrepentimiento, nunca ve que se hable de pecado, nunca se ve que haya reconocimiento de lo que es el pecado, la cruz de Cristo. Es por eso que es un evangelio muy fácil y todo el mundo está diciendo, ay, qué rico que es esto. Claro, no tengo de qué arrepentirme, no tengo que reconocer mi pecado. Es por eso que necesitamos conocer a Jesús como maestro, como predicador, como hombre, como sacerdote,
como el príncipe de paz. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que le invito, mi amado hermano, y le animo a poder participar de eso. El miércoles pasado comenzamos el viaje de Pablo a Roma y vimos la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Hechos 25:12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César apelado, a César irás. Ese viaje de Pablo a Roma necesitaba la gracia de Dios para poder llevarlo a cabo. Necesitaba la ayuda divina para poder llevar a cabo ese viaje. Y ese fue un viaje literal, y yo no quiero espiritualizar eso, pero usted y yo hemos comenzado un viaje en esta vida. Y ese viaje terminará el día que el Señor venga o el Señor venga por nosotros a buscarnos. Y en ese viaje de la vida que usted y yo hemos experimentado, tendremos inconvenientes, pruebas, dificultades, dudas. Es por eso que en ese viaje usted y yo necesitamos aprender a ver y a disfrutar, a usar lo que es la gracia de Dios. Y el miércoles pasado hablábamos de la diferencia entre la gracia común, que todo el mundo disfruta. El inconverso no se da cuenta de la gracia de Dios, no la ve, no la aprecia, no la valora, no lo agradece, no la usa. Mientras que el creyente ve la gracia de Dios en todo momento, debe verla en todo momento. La aprecia, la valora, la agradece y sobre todo la usa. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es un favor inmerecido de Dios, es una ayuda, es una fuerza, es una fortaleza. No estoy hablando de esa energía que dicen energía positiva, estoy hablando que la gracia de Dios es un don de Dios, es una ayuda, es un favor inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y la gracia común es para todas las personas. Dice aquí Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Un nuevo amanecer, un nuevo comienzo de un día, un levantarse, un abrir los ojos. El inconverso se levanta y comienza su día y para él es normal, va, se ducha, quizás desayuna, sale al trabajo, ve a su esposa, ve a sus hijos y para él todo es normal. Pero para el creyente, desde que abre sus ojos, comienza a ver y debe ver la gracia de Dios en su vida. Abrió los ojos, está vivo porque es un favor inmerecido de parte de Dios. Vio a su esposa, a sus hijos, vio los alimentos, vio el trabajo, vio su hogar. Él debe ver la gracia de Dios en su vida. Y eso fue lo que el apóstol Pablo vio en ese viaje. Y es lo que nosotros estamos viendo en este viaje que también vemos. Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía La Augusta. El viaje que Pablo comenzaba no era un viaje de placer, no era en un crucero. Iba preso, era un preso más dentro de ese grupo, como vimos el miércoles pasado, que se dirigía a Roma. Quizás para ser ejecutado, sucedió. Muchos de esos presos eran esclavos, muertos en los circos, en los leones. Pablo era un preso más, pero en ese viaje la gracia de Dios lo fortaleció, lo ayudó, lo cuidó, y eso es lo que nosotros estamos viendo para aprender a ver eso. La semana pasada vimos cómo la gracia de Dios se manifestó. 2 acompañantes en el viaje a Roma. No me pregunten cómo Lucas y Aristarco consiguieron pasaje para ir en ese barco. Cómo Julio, un centurión inconverso, trata humanamente a Pablo. Cómo los hermanos en Cristo en Sidón lo atienden. Cómo un ángel se le aparece en medio de la tormenta. Cómo Dios provee para comer en el barco. Y finalmente cómo este centurión Julio los salva de la muerte a Pablo cuando los soldados querían matar a los prisioneros. Eso es pura y absolutamente gracia de Dios. No hay, hermano querido, ningún merecimiento suyo o mío.
Cuando yo escucho a personas hoy que están exigiendo sus derechos, es que yo tengo mis derechos, es que yo tengo derecho a eso, lo dice la Constitución, lo dice eso. Mi amado hermano, nosotros sabemos que solo por la gracia de Dios que hoy estamos acá, vivos, sanos, con un hogar, estemos como estemos, estamos por la gracia de Dios. Sigamos en esta noche este viaje para terminar y ver cómo la gracia de Dios se manifestó en la vida de Pablo. Hechos 28:16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pablo llega a Roma, es el título de esta noche para terminar. ¿Y cómo llega? Por la gracia de Dios. La semana pasada vimos cómo el barco donde Pablo iba naufraga. Hubo un naufragio debido a todo ese viento huracanado, el Euroclidón, y volvemos a Hechos capítulo 28, versículos 1 y 2, como veremos ya nuevamente la gracia de Dios, el favor de Dios en la vida de Pablo. Versículo 1, estando ya a salvo. Usted lee eso y dice, uy, llegó, qué buena suerte, el destino, qué casualidad. Si usted lee el relato bíblico, Pablo estuvo en medio del océano en un tifón, en un huracán, en un viento huracanado, y la gracia de Dios le permite llegar a tierra firme, sano y salvo. En este tiempo, cuando usted sale a hacer una compra, cuando usted sale a algo y vuelve a su casa, entra a su casa, usted ha llegado a casa a salvo solo por la gracia de Dios. Cuando usted llega a casa y dice, llegué, y su esposa amorosa corriendo ya a sus brazos, se dice, mi amor, qué bueno que llegaste, espero que todo pase en hogar, pase eso. Es la gracia de Dios que permitió que usted llegara a casa. No fue casualidad, no fue que el destino, no fue que la suerte estuvo con usted. Usted llegó a casa a salvo. Usted llegó a casa por la gracia, el cuidado y la protección de Dios. Versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Fíjese cómo encendieron un fuego, los recibieron a todos. La gracia de Dios es evidente en la vida de este hombre, como también la gracia de Dios es evidente en su vida y en la mía. Los historiadores dicen que Pablo y este grupo llegó a este lugar, a la isla de Malta. Muchos dicen que este fue el lugar específico. Usted sabe que eso es difícil de comprobar. Algunos dicen sí, han levantado una estatua por ahí, es un lugar turístico, pero lo que sí sabemos es que Pablo llegó a salvo a la isla de Malta, pisó tierra firme. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, les echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos esperaban que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Claro, los nativos dijeron, este hombre va a morir. Este hombre sí que tiene, entre ellos habrán dicho mala suerte, se acaba de salvar de un tifón y aún a una serpiente. Mi hermano querido, eso es la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo me explica usted que una serpiente se le prende, lo pica, acabado de salvarse de un mar embravecido? Eso es la gracia, el cuidado y la protección de vida sobre sus hijos. Muchas veces nosotros damos por sentado cosas. Como decía, se sube un carro, conduce, fui, volví y listo, perfecto. Pero fue la gracia de Dios que me cuidó. El no haberme contagiado en este tiempo es la gracia de Dios. Si es que yo me lavo las manos, el tapaboca. ¿Ha escuchado testimonio de personas que se han cuidado 1000 veces muy bien y de todas maneras se infectaron? Mi amado hermano, hoy usted goza de una salud por la gracia de Dios. Hubo una mujer
una gran mujer de Dios en la selva amazónica acá en Colombia, frontera con Venezuela, toda esa zona, llamada Sofía Müller. Ella fue una mujer que Dios llamó desde Estados Unidos. Ella abandonó toda su carrera, su familia, un gran futuro, un gran porvenir, porque Dios la llamó y se vino a vivir a la selva porque quería alcanzar a los indígenas con el Evangelio de Jesucristo. Se dice en esa historia, Dios me dio el privilegio de conocerla personalmente, que ella fundó más de 1000 iglesias en esa zona. Inclusive a veces desde Leticia llegan algunos hermanos que vienen a Bogotá a buscar cosas y algunos de ellos han venido a nuestra iglesia, he conversado con él y me dice, yo soy discípulo de Sofía Müller. Y esa mujer apenas llegó a una tribu para predicar el evangelio, porque ella llegaba a una tribu, predicaba el evangelio, formaba una iglesia, formaba un hombre para pastor y se iba. Pero esta vez llegó a esa tribu y el médico brujo se puso envidioso y celoso de ella. Y él le echó veneno, una pócima venenosa en una de las comidas que ella comió ese día que la tribu le dio. Y algunos se enteraron de eso y Sofía se sentó en una sillita que tenía y comenzó a comer. Y el médico brujo y los que sabían la miraban de lejos esperando en cualquier momento que ella cayera muerta. Ella comió, por supuesto. Dejó un poco de sobra, lo dejó ahí en el piso y al parecer un perro, un animal, una gallina empezaron a comer de eso y a los pocos minutos el perro y la gallina cayeron muertos. Y el médico brujo y los hombres miraban y esperaban 5, 4, 3, 2 y ella siguió viva y no le pasó absolutamente nada. Y desde ahí, de ese momento, a ella la comenzaron a llamar la diosa blanca. Dios nos cuida, Dios nos protege, pero es su favor, es su misericordia. Hermano querido, hermana querida, Dios la cuida. Dios lo cuida. Vea eso, aprecie eso, valore eso, experimente ese cuidado de Dios en su vida y dele gracias, porque es absolutamente la gracia de Dios. Dice la Biblia en Hechos 28:7, en aquellos lugares había propiedades en la isla de Malta del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Hágame usted eso. Capaz que él había escuchado que él era el apóstol Pablo y por eso ya venía referenciado. No, mi hermano. La gracia de Dios abre puertas. La gracia de Dios nos abre puertas increíbles. Escuchábamos una hermana, yo no sé cómo conseguí trabajo ahora. Mientras se habla de desempleo, yo conseguí trabajo. ¿Cómo le llama eso? La gracia de Dios, el favor de Dios. Dios abre puertas y cierra puertas. Dios toca el corazón de personas. Y Dios puso en gracia a Pablo, como veremos más adelante, delante de este hombre Publio, quien los hospedó y los recibió solícitamente. Vea ese detalle, por 3 días. Solo lo hace posible la gracia de Dios. Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Dios por su gracia nos usa. La Biblia dice en Efesios 2:10 que Dios preparó de obras de antemano para que anduviésemos en ella. Ninguno de nosotros tiene el merecimiento de servir a Dios. ¿Sabe por qué nos da Dios la oportunidad de servirle? Solo por su gracia. Solo por su gracia nos ha dado dones. Nos ha dado la capacidad de servirle, de ser de bendición a otras personas. Dios no necesita nada de mí. Dios lo tiene todo. Él no me necesita, pero su gracia me hace participar en el ministerio, en el servicio. Mi amado hermano, algunos me dicen, no hallo la hora que llegue a congregarme para poder servir a mis hermanos. Mi amado hermano, usted desde su casa puede servir a sus hermanos, orando por ellos. Tenemos que orar por Daliri por el día de mañana. Que Dios la ponga en gracia delante de ese doctor que la va a examinar, que le dé el oxígeno que necesita para poder ir a su casa a seguir con la recuperación. ¿Sabe quién puede tocar el corazón de ese doctor y ponerla en gracia? Solo Dios puede hacerlo y usted y yo podemos participar
ser de bendición para Daliris en esos momentos. Permítame hacer un alto. Si hay un versículo que a mí me gustaría que usted se aprendiera de memoria, es este. Este es un testimonio vivo del apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo resume su vida y ojalá usted y yo así resumiéramos nuestra vida. Su servicio y lo que él es. Mire, por favor. Cuente cuántas veces aparece la palabra gracia en este versículo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por el favor inmerecido de Dios soy lo que soy. Pablo está diciendo aquí, no es por mi esfuerzo, no es por mi capacidad, no es por mi inteligencia, no es por mi superintelecto que yo tengo, es el favor inmerecido de Dios que yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, no. La gracia de Dios no se pierde, no es en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ojalá que este versículo fuera un versículo clave en su vida, que usted pudiera memorizar, que yo pudiera aprender y decir, este soy yo, este soy yo. Y en este viaje de la vida en que nosotros estamos, necesitamos la gracia de Dios para llegar hasta el final de nuestros días cuando el Señor nos venga a buscar o cuando el Señor nos lleve. Sigamos con este viaje. Versículos 9 y 10. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. El domingo que veremos, si Dios lo permite, ¿ya se acostumbró usted a decir si Dios lo permite? Porque los del mundo, como no conocen la gracia, mañana nos vemos. Sí, yo te llamo a la noche. Sí, nos vemos el domingo, comemos juntos. Ellos no ven la gracia de Dios, no saben lo que es eso, el favor inmerecido. Por eso nosotros siempre debemos decir, como dice el libro de Santiago, si Dios quiere. Si Dios quiere, el domingo en la escuela dominical veremos el libro de los Hechos. Y en el versículo 10 venían y eran sanados. Ahí está trabajando el doctor Lucas. Versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hágame eso. La gracia de Dios provee. El favor de Dios inmerecido para nosotros provee. Ya Pablo se está yendo de la isla de Malta y necesita provisión y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjese esa frasecita que el Espíritu Santo permite que esté ahí. Nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Quién es el que provee? La gracia de Dios, el Dios proveedor, mi amado hermano, el favor inmerecido de parte de Dios. Y vamos llegando al final, versículos 13 al 15. De allí costeando alrededor llegamos a Regio. Y otro día después, soplado el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Pablo, por favor, quédate, por favor. Me imagino a los hermanos mostrando ese amor y la gracia de Dios por medio de los hermanos, como veremos después. Dios tiene instrumentos para mostrar su gracia, para demostrar su gracia, su favor inmerecido hacia nosotros, y dice, y luego fuimos a Roma. Versículo 15, ¿de dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, y las 3 tabernas, al verlos, a los hermanos, Pablo dio gracias a Dios. ¿Y qué dice? Cobró aliento. ¿Será que se había desanimado? ¿Venía preocupado Pablo? ¿Vendría cansado? ¿Vendría preocupado? La presencia de esos hermanos hizo que cobraran aliento. Quizás en medio de nosotros hay hermanos que han desfallecido, que están cansados, que están desanimados, que están dudando. La gracia de Dios les hará cobrar aliento. Dios les fortalecerá y como veremos ahora al terminar, Dios usará sus instrumentos para que cobren aliento.
Mis amados hermanos, nos dice el versículo 16 cuando llegamos a Roma. Dios cumple su palabra. A César irás. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, como con un soldado que le custodiase. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! No es suerte, es la gracia de Dios. Dios pone en gracia a sus hijos y Dios le da privilegios increíbles. Este prisionero llega a Roma por la gracia de Dios, se le permite vivir aparte y con un soldado que le custodiase. Hágame eso. Todos los demás presos, irían a los calabozos. Pero el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, Dios consiente a sus hijos, mis amados hermanos. Dios sabe el momento en que Dios debe darnos una pequeña consentidita en medio de este viaje sufriente en esta vida. Versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Hágame esa. Casa alquilada, no la cárcel. ¿Quién pagaría la casa alquilada? ¿Quién pagaría? Y recibía a todos los que él venían. Era un preso especial por la gracia de Dios en una casa alquilada y podía recibir visitas. Y más encima, versículo 31, predicaba el reino de Dios. Hágame eso. Enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, y así termina el libro de los Hechos, y así termina este viaje del apóstol Pablo desde Jerusalén, Cesarea, hasta Roma. Ese viaje, Pablo disfrutó de la gracia de Dios porque llegó a buen puerto. Mi amado hermano, todos nosotros, como le dije, hemos comenzado un viaje. Y no estoy espiritualizando ni alegorizando el pasaje, sino que le estoy haciendo que piense desde que el momento en que usted nació de nuevo, invitó a Cristo a su vida, Él es su Señor y su Salvador, usted comenzó un viaje. No es un viaje a Roma, es un viaje hasta que lleguemos a la presencia del Señor, a nuestra casa, a la patria celestial. No se olvide que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mis amados hermanos, pero ese viaje es un viaje difícil en este mundo, es un viaje duro. Quizás es igual que el que experimentó el apóstol Pablo en este viaje en donde pasó absolutamente de todo. Bueno, en este viaje de la vida, usted quizás sufrirá, padecerá enfermedades, situaciones difíciles, caerá, se tendrá que levantar, caerá en pecado, Dios lo restaurará, pero usted debe ver la gracia de Dios en este viaje en el cual usted está. Y permítame terminar en esta noche dando este pequeño detalle. Los 3 instrumentos de la gracia de Dios en el viaje de Pablo a Roma. ¿Por qué Dios usa sus instrumentos? Si yo le preguntara esta noche, ¿cuántos de ustedes han dicho, Dios, úsame? Bueno, Dios lo va a usar. No tenga la menor duda. ¿Y cómo me va a usar? Veremos cómo usted puede ser usado por la gracia de Dios. El primer instrumento que Dios usó para mostrar su gracia a Pablo, su favor, es Julio, un centurión romano impío. ¿Cómo así? Versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Un centurión romano, hágame esa. Y versículo 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los que pudiesen nadar se echasen a los primeros y saliesen a tierra. Hágame esa. Dios va a usar en su gracia personas sin Cristo. Quizás para cuidarlo, para que usted vea su gracia. Dios usa personas inconversas. Dios usó al rey Nabucodonosor y lo llamó mi siervo. Mi amado hermano, hasta personas inconversas, Dios mostrará su gracia, un cuidado, una atención, un saludo, una ayuda. Dios muestra su gracia. En segundo lugar, Dios usó un ángel.
Y no estoy hablando de ángeles como nosotros. No, 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 no. Ay, no es que usted le dice a su esposo, es que mi esposo es como un ángel. No, 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 no. Dice Hechos 27, 23 y 24, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Dios envió su mensaje. El libro de Hebreos dice que Dios tiene ángeles para nosotros que ministran y nos cuidan en nuestras vidas. Pablo experimentó la gracia de Dios a través de la visita de un ángel. Dios usa ángeles, Dios usa personas inconversas, Dios usa seres espirituales. Y finalmente, esto fue lo que más me impactó. Tercer instrumento de uso de la gracia de Dios, los hermanos en Cristo, la iglesia del Señor. Me encantaron estos versículos en donde los hermanos jugaron un papel fundamental en la vida del apóstol Pablo, en este viaje. Y en este viaje en el cual usted y yo estamos hacia la patria celestial, en esta tierra, con inconvenientes, dificultades, problemas, necesidades, Dios mostrará su gracia a través de usted. Perdóneme que le apunte, no lo estoy juzgando. Dios mostrará su gracia a través de usted. Dios lo usará a usted. Mire, versículo 3, le permitió que fuese a los amigos, a los hermanos, para ser atendido por ellos. Versículo 13 y 14 del capítulo 18, donde habiendo hallado a los hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Le rogaron, mis amados hermanos, y dice el versículo 15, los hermanos cuando llegaron a Roma salieron a recibirnos. ¿Se imagina usted al apóstol Pablo llegando ahí y hermanos dándole la bienvenida? ¿Sabe lo que significaba eso? Dios le decía a Pablo, a Saulo, aquí estoy contigo, te estoy esperando. Y los hermanos salieron a recibirles. Pablo dio gracias a Dios y cobró alimento. Mi amado hermano, usted es un instrumento de la gracia de Dios. Usted es un instrumento del favor de Dios para un hermano, para una hermana. Mi amado hermano, no somos solo el pastor y el liderazgo de la iglesia, o mi esposa, o el grupo de mujeres. Todos podemos ser instrumentos de la gracia de Dios. Usted puede ser un instrumento para un hermano desanimado, para un hermano triste, para un hermano que necesita una palabra de aliento, de apoyo, de exhortación, de ayuda, de corrección. Para un hermano necesitado, usted y yo podemos ser instrumentos de la gracia de Dios. Y termino con este versículo. Cada uno según el don que ha recibido, 1 Pedro 4:10, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, de la variada gracia de Dios. Está hablando de los dones. El que usted tenga un don es la gracia de Dios. Mis amados hermanos, Pablo llegó a Roma. Y la Biblia dice ahí que estuvo 2 años en una casa alquilada predicando. Al tiempo después, Pablo muere decapitado y termina su viaje y va rumbo a casa, a la patria celestial. Él ya terminó. Él ahora disfruta del Dios de toda gracia ahí mismo en el cielo. Usted y yo estamos en un viaje. Usted y yo estamos en un viaje. Y ese viaje es posible por la gracia y misericordia de Dios. Mi amado hermano, que en este viaje que usted está disfrute, vea, aprecie, valore, use la gracia de Dios en su vida. No se acostumbre, de vez en cuando pellizquese, despierta. Esto es la gracia de Dios, no es tu merecimiento, no es tu capacidad, no es la suerte, no es que me saqué el baloto. Esto es el favor y la gracia de Dios en su vida. Permítame terminar orando en esta noche. Recuerde, usted está en este viaje. ¿Cuándo llegará a Roma? A su patria celestial, cuando muera o cuando el Señor le venga a buscar. Yo quiero desafiarle en esta noche a que usted vea, aprecie, valore, use, pero usted sea un instrumento de la gracia de Dios. Aquí por Zoom usted ve rostros, ve hermanos y hermanas. Muchos de ellos quizás
con un dolor en su corazón, con una tristeza, con un problema, con una dificultad, y usted y yo somos instrumentos de la gracia de Dios. Déjese usar por el Señor para hacer una bendición. Una llamada, un WhatsApp, un versículo, un ánimo, una ayuda, un apoyo. Conviértase en un instrumento de la gracia de Dios en este viaje de sufrimiento. Cierre sus ojos, que oramos en esta noche para terminar este tiempo, y luego compartiremos unos motivos de oración. Padre, hemos terminado, hemos llegado al final de este estudio de cómo tus hijos, tu iglesia, sufrieron, Señor, en los primeros tiempos del cristianismo. Pasaron por momentos difíciles. Y hemos visto ahora el viaje final del apóstol Pablo a Roma. Un viaje sufrido, un viaje difícil, con pruebas, con dificultades, pero nosotros hemos podido ver en tu palabra cómo la gracia de Dios, tu gracia lo sostuvo, lo cuidó, le proveyó, le protegió hasta que llegara a casa. No a Roma, sino cuando murió decapitado, llegara a casa, a la patria celestial. Mi amado hermana, usted está en este viaje, en esta tierra, en este mundo corrompido, pervertido, pecaminoso, con pruebas, con dificultades, con enfermedades, con situaciones, con ansiedades. Apóyese en la gracia. Aférrese al favor de Dios. En esta noche, ahí en el silencio de su corazón, dígale así al Señor: oh Señor, perdóname porque yo no he visto tu gracia. Estoy ciego, Señor, abre mis ojos. Hazme sensible a ver tu favor en mi vida. Permíteme esta noche, al abrir mis ojos, ver tu gracia y darte gracias. Señor, perdóname, porque a veces creo que tengo derechos. A veces creo que me merezco algo. Soy orgulloso, soberbio, soberbia. Y Señor, eso no me permite ver tu gracia. Perdóname, Señor. Como también en esta noche quiero ser un instrumento de tu gracia. Dígale ahí en el silencio de su corazón en esta noche: Señor, yo quiero ser un instrumento de tu gracia hacia mis hermanos, hacia mi iglesia. Señor, quiero ser aquella persona que apoya, ayuda, ora, anima, fortalece, coopera, ofrenda para ser instrumento de tu gracia. Permíteme ser un instrumento de tu gracia para mis amados hermanos. Señor, gracias por la iglesia local de Pontevedra. Señor, somos un grupo pequeño, una familia, pero queremos ser instrumentos de gracia los unos hacia los otros. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por disfrutar tu palabra y el tiempo de compañerismo y de comunión, y que cuando nos volvamos a reunir presencialmente, Señor, podamos ver tu gracia en nuestras vidas. Te adoro, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.